atención en eso. Entonces les decía, yo no estoy tratando de venir y decirles hay que cambiar la religión que tenemos, cambiemos nuestra creencia, nada de eso, nada que ver. Estoy tratando de que ustedes también se monten a este carro científico, a este carro de la ciencia a la cual ustedes empiezan a pertenecer y que van a tener que empezar a ver las cosas de una manera más objetiva, menos sesgada y ver lo que es, porque la ciencia de eso se trata. Ética hace eso, trata de mostrar lo que es, busca la manera de mostrar lo que es como ciencia y enseña lo que hay. Ya queda en el individuo venir y ver con otros ojos la situación que se está evidenciando, ¿verdad? Ustedes, entonces, pero esto no tiene por qué reñir con la creencia que tenemos nosotros, como seres humanos. Solo es que nos desarrolla y nos evoluciona un poco más. La norma es interna, sí, la norma moral es interna y esta es aprobada por la conciencia. ¿Quién domina la conciencia? ¿Quién? ¿Será que la religión o será que el individuo como tal? ¿Quién domina esa conciencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién domina la conciencia del individuo? ¿La religión? ¿O somos nosotros los que somos los responsables de poner atención a esa conciencia? A ver. Yo pienso, licenciado, que muchas veces, sí, yo pienso que muchas veces inculca mucho en la religión cómo nos hayan educado por el temor a Dios. Bien. Sí, ahí hay un concepto, una conceptualización del temor a Dios, ¿verdad? Y ahí es donde empieza la interpretación de una moral totalmente religiosa. Ahí estamos de acuerdo. Entonces quiere decir que la conciencia aparentemente la domina la religión. La conceptualización que tenemos de un Dios que castiga, que perdona, que comprende, que recibe, que acepta, que abre los brazos, que nos ama. Ese es el principio cristiano, ¿sí? El principio cristiano de esto es Dios es amor. Dios es amor. Pero luego uno dice, Dios es amor, está bonito, sí, qué bien. Pero luego empieza a ver a uno ciertas reglas de comportamiento social, y ahí entra la moral cristiana, donde nos dicen, sí, Dios es amor, pero esto es pecado, esto no es pecado. Entonces trata la religión de ser como que un camino con barandas, para que no nos salgamos de un lado a otro. Aunque rebotemos, vamos a seguir un camino moralmente aceptable. Pero nos hemos dado cuenta que en ese camino que se quiere vender, la religión quiere vender como algo aceptable, nos damos cuenta que también han cometido sus falacias, que han cometido tienen sus falencias, que han cometido sus grandes y graves faltas, ¿verdad? En el transcurrir del tiempo. ¿Sí? Vemos que la cristiandad levantó muchas veces la bandera en nombre de Dios y a cuánta gente no mató, ¿verdad? ¿Okay? La conquista aquí en América fue atroz. A cuánta comunidad local no se le exterminó. Y ustedes, si ustedes leen esa historia, está llena de atrocidades en nombre de Dios. Y eso era inmoral. Y visto en esa época, para ellos no era inmoral. Pero si usted hubiera podido preguntar a uno de los reyes de nuestra nación de Mesoamérica, le iba a decir que eso no estaba bien. De hecho, si usted lee el Rabinat Chi, ahí hay mucho de esto. Si usted lee el Chilam Balam, se va a dar cuenta de muchas cosas que nos han ocultado. Y ahí son atrocidades. Se exterminó a comunidades completas y a muchos de estos reyes y príncipes se les puso a trabajar como esclavos. Y al ponerse a trabajar como esclavos, se exterminó prácticamente una idea de gobierno que tenían y se les eliminó la cosmovisión que tenían como sociedad. Entonces aquí podemos ver que hubo una atrocidad. Hubo una moral impuesta de manera inmoral. Hoy día, por supuesto, eso ya no se da. Las iglesias, la religión la cristiana, las iglesias evangélicas, como se le dice, evangélica protestante y evangélica católica, porque la iglesia católica también es evangélica, visto desde el punto de vista teológico, han cambiado mucho. Pero sigue, permítanme un segundo, compañeros.
Bien, disculpa, sí, como les digo, no es una cosa es otra. Entonces les decía yo que esas atrocidades y la sociedad hoy día, dentro del término y el concepto de religión ya ha variado bastante, ha evolucionado mucho. Ya esas atrocidades no se deberían de estar dando, casi no se dan. Se dan otro tipo de atrocidades. Les acabo de hablar de los abusos de la pederastía, ¿verdad? De la pedofilia que se da en la Iglesia Católica. Y por el otro lado, de las iglesias protestantes, evangélicas protestantes, pues tendrán también sus falencias. No me voy a poner a poner el dedo en donde no corresponde, porque no hablo de cristiandad específicamente en este momento. Les pongo el ejemplo de la religión católica cristiana porque soy católico y como católico, obviamente, yo no cierro los ojos, ustedes. Yo los ojos y me doy cuenta de lo que está pasando. Y si tengo que hablar de eso, hablo de eso. Bueno, pero entonces, vemos que entonces la moral es interna y es aprobada por la conciencia. Quiere decir que le corresponde al individuo como tal. A usted como persona le corresponde ver hacia adentro de la conciencia. Y aquí entra la parte de la sociedad laica que les puse aquí en el medio. A los lados hay reuniones religiosas y aquí está la sociedad laica. Porque, mire, de verdad, la parte interna, la parte consciente, ni siquiera los curas y los pastores pueden meterse. Pretenden, pero no lo hacen, no pueden llegar hasta ahí. Esa parte solo usted la puede dominar. Esa parte solo usted la puede entender. Porque ni siquiera ellos, como directores o directoras espirituales, lo pueden hacer. No. Aquí es nuestra voluntad. Si yo quiero, me dejo. Si no, no me dejo. Si quiero, hago caso. Si no, no hago caso. Si quiero, incluso en algún momento me puedo portar como una persona con doble moral. Adentro de la iglesia estoy alabando, diciendo todo lo que sí, que me golpeen el pecho y todo, pero cuando salgo a hacer bronca allá afuera ustedes. Salgo a maltratar a medio mundo. Aquí estoy con mi familia, mi esposa en la iglesia, y sí, doy la paz y todo, y las voy a dejar a la casa, pero después voy y me voy a buscar a mi segundo frente, como se dice, ¿verdad ustedes? Eso puede pasar. Hasta ahí no llega. Hasta ahí no puede llegar ningún ministro, porque eso es parte mía. Entonces yo, como una persona que está faltando a la moral, porque estoy siendo infiel, les pongo ese ejemplo, ¿verdad? Solo yo puedo decidir si enderezo mi camino moral o sigo por esa senda totalmente inmoral. La norma, vuelvo a repetir, es interna. Y en este caso, el llamado a la conciencia es individual. Y les pongo estos ejemplos porque son los más críticos, pero los ejemplos se pueden ver en nuestras profesiones. A mí me pueden decir, mire, licenciado, usted tiene que colegiarse para poder ejercer. Si es que ya me licencié. Si es que ya yo hice todo el proceso y tengo mis títulos y todo. Pero yo vengo y digo, sí, ahí lo voy a hacer después. Y empiezo a decirle a medio mundo, soy psicólogo, y no estoy colegiado ustedes. Y empiezo a trabajar como psicólogo. Y empiezo a dar terapias. Pero entonces estoy faltando al código de ética de psicólogos. Y estoy siendo inmoral. Porque le estoy diciendo a la gente, yo sé lo que sé y como psicólogo puedo ayudarla y ayudarlo, pero no estoy autorizado. No estoy pagando la cuota que me toca pagar como colegiado, porque uno como colegiado profesional tiene que pagar una cuota, no, eso sí es. Para mantener las necesidades del gremio, ¿verdad? Para poder generar cierto sentido de colegas y de apoyo y poder tener un lugar a donde abocarme si tengo algunas necesidades de capacitación, de espacio para poder atender, ¿verdad? Etcétera, etcétera, para poder sentirme cerca de mi comunidad. Pero no lo hago y sencillamente empiezo a cobrar y no estoy colegiado. Por eso, compañeras y compañeros, cuando usted vaya con un psicólogo, pregúntele su número de colegiado. Porque tiene que darle el número de colegiado y con eso usted llama al colegio de psicólogos. Mire, yo tengo este número, quiero saber si este psicólogo está colegiado, y eso lo puede hacer incluso con abogados, con doctores, administradores de empresas, psicólogos, y yo me imagino que ustedes también van a tener en algún momento un número de colegiado y eso los va a habilitar a ustedes como enfermeras y como enfermeros, ya totalmente licenciados y licenciadas, ¿verdad? Entonces, ojo, ¿verdad? Con esto, ese es un paréntesis que abro, siempre asegúrese que quieren, porque hay muchos que no son colegas, que solo cerraron la carrera
y dicen, soy psicóloga, soy psicólogo, soy terapeuta del habla, soy eso y lo otro, y no están colegiados. Y están cometiendo ahí sí, cometen un acto inmoral a todas luces, porque están faltando al código de ética de su profesión. Entonces, ahí sí, cierro el paréntesis y continúo. Entonces, aquí vemos que es la conciencia del individuo. Soy yo quien decide el acto moral. Bien, estamos de vuelta otra vez. Solo por favor, si me pueden confirmar que están viendo la presentación en este momento. No se ve, licenciado. Todavía no, licenciado. ¿Todavía no? ¿Me ven a mí? Sí, licenciado. Bien. Sí, licenciado. Gracias. ¿Ustedes están teniendo problemas de luz también ahí por donde viven o no? Yo no, yo vivo aquí en la zona 18. Yo no, licenciado, y yo vivo aquí en la zona 11. Soy solo yo. Yo vivo aquí ya por San Miguel Petapa, como por ser Boca Cosa, tal vez está muy cerca de donde fue el temblor ayer y eso es lo que nos está afectando. Bueno, ¿ahí lo pueden ver? Sí, licenciado, ahorita sí. Bien, entonces les decía que hasta la conciencia nadie llega. Ahí solo nosotros, y a nosotros nos toca velar por nuestros propios juicios morales. Y les hablaba en sí de la colegiación que uno hace como profesional.
Y les ponía el ejemplo y les abría un paréntesis para que pidieran ustedes el número de colegiados y iban a ir con algún psicólogo o psicóloga. Bien, la moral cristiana o de cualquier religión es impuesta a la persona para su bien. Y así, impuesta para su bien. Estamos acostumbrados de que de afuera nos impongan unos principios básicos de moralidad. Y por eso es heterónoma. Proviene de fuera. Y les pongo aquí los ejemplos para los cristianos: los 10 mandamientos, los 613 mandamientos judíos, los 5 pilares del Islam, y con todas sus reglas, ¿verdad? Porque no son solo los pilares del Islam, si son 5, son como los 10 mandamientos. Y los mandamientos budistas, que si no estoy mal, también son entre 10 o 7. Son muy parecidos a los cristianos. Y aquí el tema es que en todos estos casos de religión, siempre se nos impone lo que debe ser, levantando la bandera de la moral. A la religión le gustaría mucho, le gustaría decir, nosotros somos los que creamos la moral, ¿verdad? Pero no, la religión realmente se sirve de la moral para jalar a la gente de su grey y decirle qué es lo que tiene que hacer bien y qué es lo que tiene que hacer mal. La intención es buena, ustedes, al final, porque de alguna forma nos dicen, no matarás, no robarás, ¿verdad? No codiciarás los bienes ajenos. Codiciar bienes ajenos representa una distorsión de la realidad. Codiciar el bien ajeno, ahí se puede abrir la puerta para empezar a ver de qué manera me apropio de lo que no me pertenece, para robar. Y ahí vienen todos los 10 mandamientos que de alguna forma sirvieron y nos siguen sirviendo como esas barandas para que no nos salgamos y no nos vayamos por la parte primitiva, ¿verdad? Entonces, moral y religión apenas es distinguible una de la otra. ¿Sí? Apenas son distinguibles. A veces se cree que cuando se habla de moralidad, la gente tiene la idea moralidad, religión. Moralidad, cosas inalcanzables. Eso es lo que generalmente se piensa. Y entonces por eso es de que en las sociedades muchas veces creemos que como vamos a una determinada iglesia, nosotros ya somos moralmente correctos y es la única moral que existe para aplicar a todo el mundo. Y ahí estamos confundidos, porque la moralidad es anterior a la religión, como ya lo pudimos ver. Nace con el principio de buscar hacer el bien al individuo. Ya en el camino se empiezan a generar códigos morales, se empiezan a generar mandamientos como los que vimos, ¿verdad? Para normar el comportamiento del individuo. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer una especie como de unión, un matrimonio, ¿verdad? Entre moralidad y religión. Hacen un clic y aparecen los teóricos como Santo Tomás de Aquino, como Santo Domingo de Guzmán, gente pensante, gente que se dedica a esto y agarra principios antiguos de la Grecia sabia y se apoya en Sócrates. Y entonces nos propone ya una moralidad totalmente bien formada y es una herramienta grandísima para poder venir y seguir imponiéndole a la sociedad la idea de que la religión es la que debe administrar la cosa moral. El modo de actuar, la obligación de hacer el bien y distinguirlo del mal está en el interior del individuo mismo. Esa es una autonomía. A lo que hablábamos anteriormente, el principio de autonomía, ya eso ya lo hemos visto. El modo de actuar, la obligación de hacer el bien y distinguirlo del mal, está en el interior del individuo mismo. Hasta ahí no llega nadie más que solo nosotros. Solo nosotros. Y ahí soy yo autónomo, totalmente. La autonomía es la ley regida por lo que está en el fondo de la persona. Por lo que yo sé que debo hacer. Pero si yo crecí con información cristiana, voy a pensar que eso es todo lo que hay. Por eso es de que me acostumbro a señalar a la persona desde mi propia visión cristiana, moralmente cristiana. Y creo que entonces la homosexualidad es pecado, es un crimen. Y peor aún, como pasa en algunos países, como pasa con algunos gobernantes totalmente homófobos. Al homosexual hay que matarlo, hay que meterlo preso, hay que ocultarlo. Eso les hablo de la homosexualidad por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Porque se puede dar en muchas otras cosas. Se puede dar en los principios, como esta comunidad
no actúa como el gobierno dice que debería actuar o como yo pienso que debería actuar, entonces los vamos a aislar. Y se les aísla. Eso es lo que pasaba en Estados Unidos con las comunidades indígenas. Ahí se les dice comunidades indias americanas. ¿Qué hicieron? Los aislaron. Como no compartían la moral que ellos decían que era la única, les crearon reservas para indios americanos, para pieles rojas, sioux y todos los que todavía lograron sobrevivir, y los aislaron. Y entonces no tenían los derechos que tenían los demás. Eso era un acto inmoral por parte del gobierno norteamericano. Pero aquí en Guatemala también se ha dado. Se le aísla a las comunidades mayas porque no piensan igual. Y entonces se les pierde el interés de llevarles los servicios a los cuales tienen derecho. Y cuando no se hace eso, cuando el Estado no se mete de una forma correcta, lo que sucede es que estas mismas comunidades ven cómo entre ellas mismas salen adelante y a veces suceden atrocidades adentro de esas comunidades. Se estafan, se roban. Pero como al gobierno no le conviene o no quiere meterse ahí, no se mete a ustedes. Entonces ahí hay un acto inmoral. Y que no tiene nada que ver con la religión. Tiene que ver con la autonomía. Porque entonces los gobernantes vienen y hacen lo que se les da la gana porque nadie los está persiguiendo. Por eso es que la moralidad no es punitiva, como les decía al inicio. Entonces la autonomía es la ley regida por lo que está en el fondo de la persona. Cosa difícil, ¿verdad? Ustedes, porque quiere decir de que ¿cuándo vamos a agarrar conciencia? Es necesario buscar en el interior de uno mismo. ¿Cuándo vamos a agarrar conciencia? ¿Cuándo vamos a caminar todos de la mano buscando y persiguiendo el bien común sin que tengamos que ser coartados o coaccionados por la amenaza de un infierno si nos portamos mal? ¿Cuándo nos vamos a desarrollar en el bien cuando empezamos a ver de que no necesitamos tener que temerle a Dios, más bien amar a Dios para poder amar al prójimo? Hasta ahí no llegan los curas, hasta ahí no llegan los pastores. Pregunto, ¿cuándo creen ustedes que vamos a poder llegar a ese punto? ¿O cómo? Mejor pregunto el cómo. ¿Cómo? ¿Cómo creen que podemos llegar a ese punto? Teniendo tolerancia. No podría. Teniendo tolerancia. Gracias, Catherine. ¿Alguien más? A ver, ¿quién me opina aquí? ¿Alguien más? Porque miren, esto nos atañe a todos. Y ustedes, principalmente ahora que están ingresando a esta comunidad de personas que van en el camino a la profesión, es una cosa que tienen que pensar, tienen que cuestionarse. Catherine dice teniendo tolerancia, y sí, es parte de la moralidad. Pero teniendo tolerancia también me quedo como que un poco desfasado, un poco atrasado en el camino. La tolerancia me va a servir mucho, por supuesto. Pero hay algo bien importante que ustedes están recibiendo y es lo que nos va a hacer la diferencia entre una moral impuesta y una moral personal decidida por medio de la autonomía. ¿Cómo lo vamos a hacer con esto? Porque acá dice que es necesario buscar en el interior de uno mismo. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder empezar a ver la situación de una manera diferente? ¿Se recuerdan del principio socrático que vimos al inicio? ¿Se recuerdan de eso? ¿Aló? Sí, licenciado, sí recordamos. Va, ok. Que la gente hace daño no por ser mala, sino porque ignora los temas, por ignorancia de. Entonces aquí, miren compañeras, yo no las quiero aburrir con esto, pero sí es necesario que ustedes por lo menos me compren la idea de que esta autonomía, para que rija nuestra parte moral interna sin necesidad de que nos influya el principio religioso al cual pertenecemos, más bien para poderlo mejorar, entender mejor ese principio religioso y poder discernir entre lo que yo me debo quedar con la parte de mi religión y lo que no, si es que creo en alguna religión, y si no, pues tenemos el camino diferente, pero la parte más importante es esto que estamos haciendo acá. Las clases, la información intelectual,
porque ustedes están siendo intelectuales en este momento, o sea, ya se convirtieron parte de una comunidad intelectual, una comunidad que lee, una comunidad que estudia, una comunidad que aporta, que está estudiando precisamente para aportar, ¿verdad? Entonces, en la medida en que usted vaya recibiendo esta información y se ponga a estudiar y se ponga a leer y se interese más en los temas científicos, entonces, y solo entonces, va a empezar usted a liberarse de ciertas coacciones inmorales en nombre de la moralidad. Porque ya le dije, la moralidad es anterior a la religión. O sea, si usted todavía está con la concepción de que lo que es moral es religión, ya out, como dirían los gringos, ¿verdad? Fuera esto. Mejore la aplicación de la moral en su vida gracias a que usted empiece a entender que, bueno, si la moral fue antes de la religión, entonces vamos a quedarnos con la parte moral positiva de mi religión. Porque, oiga, no todo lo que la religión nos vende a nosotros como moral es bueno. Y, perdón, pero esa es la verdad. Perdón, pero esa es la verdad. Hay muchas cosas, y eso se lo dejo a cada una de ustedes, para que utilicen su criterio y vean que, en efecto, la verdad ha sido retorcida muchas veces por nuestras propias autoridades religiosas. Entonces, ahora que entendemos que la moralidad es anterior a la religión, me queda a mí la gran carga, la gran responsabilidad de ser una persona que busque el bien, sencillamente porque me llena hacer el bien. Y ese principio de autonomía lo empiezo a utilizar de una manera más responsable. Porque entonces yo empiezo a tener un autogobierno. Me empiezo a autogobernar a mí mismo. Yo empiezo a darme cuenta que, por el ejemplo que les ponía al inicio, ¿verdad? Empiezo a juzgar desde un punto de vista diferente en alguien que va a un país y se casa y busca perseguir el bien personal. La forma ha cambiado ahí. Puedo yo juzgar desde la forma en la moralidad, pero si me voy al fondo, me doy cuenta que en el fondo se persigue el bien. Y claro, aquí pues ya entra todo el proceso de juicio y todo lo que ustedes quieran ver, pero la moralidad desde el fondo no cambia para nada. Pero eso yo lo estoy viendo desde mi autonomía, desde mi propia autonomía, buscando en mi interior. Pero yo no puedo buscar en mi interior si no me dedico a estudiar y a ampliar este conocimiento. Si yo no hago esto, me voy a quedar con los principios morales religiosos, que no están mal, pero en algún momento sí que hay equivocación ahí. Ya desde el momento que pensamos que la moralidad nació de la religión, ya estamos perdidos. Si reconocemos el principio que la moralidad es anterior a la religión, empezamos a entender un poco mejor cómo nuestras religiones han buscado perfeccionarse y perfeccionarnos a nosotros. Porque la intención, como digo, la intención es buena. En el proceso de la aplicación, sí se han equivocado. Vea algo de lo que decía Aristóteles. La virtud es una disposición voluntaria adquirida que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Es decir, la virtud es mantenerse en el término medio, saber elegir entre el bien y el mal. Y acá les pongo, virtud es el hábito físico, mental o social que perfecciona nuestra naturaleza considerada en su conjunto como tal, ya sea como individuos, ya sea como sociedad, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestra comunidad como vecinos. Ahí tienen que haber virtudes aplicadas, ¿sí? Pero también esa virtud se tiene que aplicar buscando siempre el medio entre los extremos más críticos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que es un hábito mental, físico-mental. Hay que aplicarlo, trabajarlo, hay que desarrollarlo. Ahora que ustedes ya son adultas y adultos, ya entienden esta parte que les he explicado, ya por lo menos les llegó la información, les queda a ustedes generar el hábito de la virtud, cualquiera de la virtud que ustedes quieran desarrollar, cualquier virtud. Vamos a ver las virtudes que se reconocen vistos desde el punto de vista moral. Pero aquí yo les pongo a ustedes una muchacha que va ayudando a una abuelita, le va cargando las cosas. Esa es una virtud, ¿verdad? Es ser bueno, la virtud del amor podría ser, amor al prójimo. Es una virtud, ¿verdad? Ahí abajo hay una imagen con un dedo para arriba y un dedo para abajo entre los extremos, ¿verdad? Ahí el extremo bueno y el extremo malo. Ambos pueden ser malos y está el medio.
¿sí? La virtud de la templanza, el medio, encontrar el equilibrio. No es jugar a ser condescendiente con uno y jugar a quedar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, como nos dicen. No, no se trata de eso. Se trata de que, por ejemplo, si a mí me gusta comer, no me voy a sentar a hacer la gula. Pues yo voy a ser virtuoso en el sentido de que la templanza, ¿verdad? Como lo necesario. Me siento bien, me siento satisfecho y todo, pero no me voy a poner a comer de todo y ya. El beber, por ejemplo. Dicho sea de paso, beber se ve como algo malo porque todos los que se emborrachan la riegan, ¿verdad? O sea, hacen escándalos y hasta provocan problemas que ya llega la policía y toda la cosa. Entonces, la templanza está bien, pues, con un traguito, si es que tomo, y si no tomo, pues no tomo, ¿no? Pero si tomo un trago y están en medio, no me emborracho porque eso no es algo virtuoso, eso es un exceso, eso es un vicio. Dicho sea de paso, el vicio es lo contrario a la virtud, ¿verdad? Vemos entonces que las virtudes, en este caso de nuestra clase, están apoyadas por virtudes aristotélicas, para entenderlo mucho mejor y darle una mejor forma. Virtudes que se ocupan de la contemplación de lo verdadero, ¿sí? Vemos estas, que son las virtudes intelectuales teóricas. La contemplación, vea cómo dice aquí la contemplación de lo verdadero. Contemplación me hace pensar algo así como en religión, ¿verdad? O sea, es algo muy elevado. Y de hecho, para eso es que se le puso este nombre. Son intelectuales porque son dignas de estudio, comprensión, ciencia y sabiduría. Son tres virtudes necesarias que tenemos que tener conciencia nosotros para poder no depender de esa influencia religiosa en la cual nos han metido en la cabeza desde pequeños, con una buena intención ustedes, porque la verdad, nuestros padres era lo que conocían y nos dijeron la religión es buena, vamos a la iglesia todos los domingos, todos los sábados, todos los viernes, como quiera que sea, vamos a ir a la iglesia y vamos a entender y vamos a ocuparnos de las cosas de Dios. Eso era lo que nos metieron en la cabeza. Y nos hicieron ciudadanos, y nos hicieron buenos hijos, y nos hicieron buenos padres. Yo no voy a atacar eso, no lo voy a negar. Yo, gracias a los principios y valores cristiano-católicos que tengo, pues, eso ya se lo dejo que lo juzgue mi sociedad, que lo juzgue mi familia. Pero considero que lo hice aceptablemente bien. Por ahí con mis errores y todo, ustedes. Pero esos valores cristianos, por mucho que haya muchos problemas, por mucho que haya mucho sesgo en cuanto a la administración de la moralidad, me hicieron bien, me encaminaron para el bien. Son parte del hombre que hoy yo soy. Yo no soy anticristiano, ¿sí? Para nada. Es solo que aprendí a ver las cosas de una forma imparcial y me quedo con la parte buena de la cristiandad, de la religión, de lo que me enseñaron a hacer el bien. La otra virtud son virtudes que se ocupan de hacer y de lograr. Y aquí hay dos, el arte y la prudencia. Son virtudes intelectuales prácticas, en lo que yo voy a ponerme a trabajar. Esto es importante. Bien, ahora, veamos, virtudes intelectuales teóricas, y aquí está ya su definición. Esto ha salido del folleto que compartí, y pueden ustedes ampliarlo más si se interesan por estudiarlo. Comprensión, que es el conocimiento habitual de las verdades primarias evidentes en sí mismas. ¿Sí? Es el conocimiento habitual de las verdades primarias evidentes en sí mismas. Es decir, lo que está al alcance de la vista, al alcance de mi percepción. La sensación que me llega de qué es lo que me están diciendo y es fácil entenderlo. Y entonces vengo yo y lo trato de comprender mejor y pregunto, indago, pero no tengo que ir mucho más allá de... vamos a ver ahora la virtud de la ciencia, que es el hábito de las conclusiones obtenidas entre demostraciones o a partir de primeros principios de mi factura D. Esto ya es un poco más complicado, digamos, tal vez sí, porque ya requiere más atención. Ya hablamos de ciencia, toda una estructura, todo un proceso que se lleva científico. Esto es importante porque entonces aquí ya nos está hablando que la gente de ciencia es aquella persona que se dedica al estudio de y que empieza a dejar por un lado todo sesgo de lo que se convierte en algo que no se puede palpar, porque es intelectual. La ciencia es algo que dice aquí está, esto está comprobado por ciertas investigaciones que se hicieron y bla, 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 bla. Ya viene estadística, ya ese tipo de cosas. O sencillamente usted viene y se sienta a estudiar algunos tratados y ya se entera de
de qué es lo que le está proponiendo, el tema que está estudiando, y ya es una ciencia en sí, porque hubo toda una investigación en un método científico que nos ayuda a comprender mejor lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando. Usted hoy día se está involucrando en su carrera y esta es una ciencia, como le decía en una de las clases, para algunos no, para mí sí, para otros sí, ¿verdad? Para ustedes tienen que verlo como una ciencia porque es una ciencia práctica, para mí es una ciencia práctica esto. Entonces ustedes ven que ya se están capacitando en el saber de su carrera como enfermeras y como enfermeros. Y ya están empezando a comprender mejor muchas cosas que no sabían, o tal vez que solo las medio sabían. Ahora ya las comprenden mejor gracias a la ciencia. Luego viene la sabiduría, que es el hábito de conocer las cosas en sus causas más altas. Esto es una ordenación de todos los principios y conclusiones en un cuerpo de verdad. Quiere decir que con la experiencia yo me hago más sabio, más sabia. Y entonces empiezo a darme cuenta, ¿verdad?, que puedo administrar mejor es todo esto que yo me he enterado, que ya sé. Ahora puedo aplicarlo con sabiduría. La experiencia me hace más sabio y me hace tomar mejores decisiones. Por eso usted, si se hace enfermera y enfermero, tiene que dedicarse a su carrera para poder hacer experiencia. Así de sencillo, en el área que usted quiera, ¿ya? Pero entonces estaría aplicando usted su virtud intelectual. Bueno, estaría aplicando las 3 virtudes intelectuales. Vea a dónde lo estoy metiendo, vea a dónde la estoy metiendo, vea a dónde la estoy llevando a usted y a dónde lo estoy llevando a usted, compañera y compañero, licenciado y licenciada. Les estoy llevando desde la clase de ética, les estoy llevando a comprender qué clase de personas y ciudadanos y ciudadanas se están convirtiendo. Ahora, virtudes intelectuales prácticas. El arte es una virtud intelectual práctica, de practicidad. El arte es el hábito de saber cómo hacer las cosas, cómo producir un objeto exterior, cómo mejorarlo, cómo hacerlo mejor y más atractivo, cómo aplicarlo. Es un arte. Y el arte se aplica, no, o sea, uno piensa arte, uno piensa en pintura, ¿verdad? Uno piensa en poesía, uno piensa en música. Pero arte es todo aquello, esto es el hábito de saber cómo hacer las cosas, hacerlas bien, para producir un objeto exterior, cualquiera que sea. ¿Ha escuchado usted el término el arte de la guerra? ¿No? Es contraproducente, es como que choca un poco, pero es un arte porque se perfecciona para poder ganar batallas, ¿verdad? Les pongo este ejemplo porque es como medio chocante, pero es un arte porque tiene que ver con un hábito de saber cómo hacer las cosas. La prudencia es el hábito de saber cómo hacer las cosas, cómo dirigir la actividad que no se traduce en productos tangibles, cómo vivir una vida buena, humanamente buena, ¿verdad? Es decir, que la prudencia, aquí no se habla de otra cosa más que la prudencia, el hecho de saber dónde sí y dónde no, cuándo actuar, cuándo no actuar, cuándo hablar, cuándo no hablar. Es prudencia, el término medio. ¿Cómo voy a hacer estas cosas? ¿En qué momento? Aquí dice cómo dirigir la actividad que no se traduce en productos tangibles. Es como la decisión, ¿verdad? Ustedes antes de prudencia y arte va de la mano. También ha salido del folleto y del libro que les mandé para que ustedes lo puedan leer y también les voy a mandar, por supuesto, la presentación. Virtudes morales son hábitos buenos en la parte apetitiva del alma. Son esenciales para las relaciones humanas y el orden social. Eso ya lo sabemos, nos los han metido en la cabeza desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, esas virtudes, esos hábitos que nos enseñaron sin ponernos a hacer planas o a memorizar, están ahí. Y era lo que les decía, a mí, verdaderamente los principios morales cristianos católicos que me enseñaron me han servido para vivir y me ha salido la vida, digamos, me la ha acomodado mejor. Entonces, ahí hubo virtudes morales que me dieron mis padres. Estas virtudes se dan cuando existe un buen funcionamiento en el área de la voluntad. Es la parte volitiva de la que tanto les hablo, lo que yo decido, lo que solo yo puedo hacer. Y son puntos de referencia para la orientación de la conducta de la persona hacia una plena humanización, para llevarnos mejor como humanos, independientemente de que como humanos seamos diversos, más altos, más chaparritos, más gorditos, más flaquitos, que si cristianos católicos, que si cristianos evangélicos, que si musulmanes, que si judíos, que si budistas, que si hindúes, ¿verdad? Perdón, indio es el que de la India, hindú es el que practica la religión hinduista, que si shintoístas, que si ateos, ¿verdad?
como humanos. O sea, puedo aplicar una virtud moral en una sociedad plenamente humana. Y aquí les pongo algunas virtudes. Hay muchas más, pero la caridad, la esperanza es una virtud, la humanidad, es ver a toda la humanidad como tal y tratarnos como humanos, respetar a la humanidad como tal, la fortaleza, ¿verdad? Para hacer las cosas, para tomar decisiones, para mantener mi columna y mis decisiones. El perdón es una virtud que les hablaba al principio. La virtud del perdón, perdónenme que se desconecta tanto, ya sabe usted. La bondad, ¿verdad? Tuvieron bondad para poder tenerme paciencia. La obediencia también, porque esa es una virtud. De pequeños nos enseñan a obedecer a nuestros mayores. Si no fuera por eso, hubiéramos sido unos niños cafres, ¿verdad? Unos adolescentes que saben dónde estuviéramos ahorita parados. No estuvieran ustedes recibiendo una clase en la universidad. Estarían metidos en una mara, en un grupo delincuencial, o tal vez solo vagando por ahí, ¿verdad? Ustedes... La virtud de la obediencia les ha apoyado a ustedes durante mucho tiempo. Las virtudes morales, por tanto, no se producen en nosotros ni por naturaleza ni contra la naturaleza. En nosotros, que naturalmente podemos recibirlas, se prepara el terreno para su recepción. Pero su formación completa es el producto de la costumbre, de la práctica. Claro, eso ya nuestros papás nos enseñaron cómo hacer el bien, cómo comportarnos, cómo obedecer, cómo no faltar el respeto a la gente, cómo ser buenos con los demás, cómo compartir nuestros juguetes de chiquitos. Y ya de grandes sabemos cómo compartir los bienes con la gente las personas más necesitadas. Por esa virtud, ¿verdad? Por ese hábito, ustedes hoy están estudiando para enfermeras y enfermeros, porque ustedes quieren compartir su talento y su vocación de hacer el bien con las demás personas. Esto es un principio aristotélico, perdón, aquí se los estoy poniendo. Bueno, aristotélico, pues Aristóteles se apoyó en Sócrates, pero bueno, Aristóteles lo perfeccionó y lo mejoró, fue mucho más allá, fue más intelectual para Aristóteles. Entonces, esto que les pongo acá es algo aristotélico, o sea, nosotros se nos prepara el camino desde que somos educados y luego la formación completa es el producto de la costumbre. ¿Cómo vamos a empezar a ser buenos entre nosotros? Virtudes cardinales. Aquí está la prudencia, la templanza, el valor y la justicia. La prudencia es el hábito adquirido por utilizar siempre los medios apropiados para fines buenos. Vea, hábito adquirido. Es decir, que no nacemos con el hábito. No nacemos con ese hábito, ¿sí? Y debemos tener prudencia en todo lo que vamos a hacer, a actuar. Si yo sé que algo lo estoy haciendo mal, mejor veo cómo lo acomodo en el término medio y soy prudente. ¿Sí? Porque voy a buscar hacer el bien por medio de esa virtud cardinal. La templanza regula el apetito en el uso del placer sensible, modera impulsos principales hacia la autoconservación y la conservación de la especie, actuando como freno de la complacencia excesiva de la comida, bebida, en materia de sexo. Es decir, es el autocontrol. Ay, voy a meterle. Me falta una L. Ahí lo voy a arreglar. Es el autocontrol. La templanza, lo que le decía, es tener el carácter para mantenerme incolume en lo que yo sé que debo hacer. ¿Sí? Es el autocontrol que se busca, visto también desde el punto de vista psicológico, ¿verdad ustedes? Pero si yo tengo esa virtud cardinal de la templanza, me va a ayudar mucho a mantenerme en el medio de los excesos, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? El valor es el hábito que nos libera de la esclavitud del miedo, ¿verdad? El miedo nos puede esclavizar. Por miedo no hacemos muchas cosas. Por miedo no me meto yo a hacer el examen privado. Por miedo no me meto yo a hacer el examen final. Por miedo yo no pido trabajo. Por miedo yo no pido perdón. El miedo nos esclaviza. Hay que tener valor, como les decía ayer, el Chapulín Colorado, ¿verdad? Ahí voy con miedo y, aunque sea que vaya a salir todo trasquilado, ¿sabes? Pero yo aplico el valor en el medio del miedo y me quito esa esclavitud. El valor implica paciencia, perseverancia y constancia. Miren, es un ejercicio constante, es una práctica constante. Hay que ser perseverante, no es tan fácil. Se muestra falta de valor, miren lo que pone aquí, en la cobardía, la debilidad, la timidez, la impaciencia y la irresolución. Si yo soy tímido, me falta valor. Si soy impaciente, me falta valor para frenarme y decir, no, tranquilis, porque hay que respetar a los demás. Y la irresolución, no voy a resolver fácilmente, soy indeciso. Entonces tengo que tener un término medio para saber en qué momento yo me aplico con valor. Y la justicia, que nos inclina a dar a cada uno lo suyo. Inspira el gobierno de la voluntad sobre sí misma en el trato con otra persona. Es decir, que aquí la parte volitiva en la justicia es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Yo sé lo que usted debería hacer, pero no me puedo meter a decirle hágalo porque se va a ir al infierno.
por ejemplo, hágalo porque lo van a meter preso o presa, por ejemplo. No, yo lo puedo sugerir. Quien decide cómo actuar es usted. Y entonces por eso aquí habla que inspira el gobierno de la voluntad sobre sí misma, la misma voluntad en el trato con otra persona. Porque acuérdense que yo no puedo ser bueno si no tengo otra persona con quien compartir mi bondad. Dicho eso, son 9 compañeras y compañeras, esperando que no se vaya la luz. Nos vemos aquí a las 9:32. ¿Les parece? Está bien, licenciado. Está bien, licenciado. Sí, licenciado. Nos vemos en media hora. Buen provecho, tómense su cafecito y despabilen.